Pancho Olivera, Daniel Vilota, bienvenidos. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo va? ¿Y? Bueno, vos lo anticipaste. Sí. Cuando uno se pregunta por qué no se genera empleo en las pymes, por ejemplo, en parte tiene que ver con esto, que es un escándalo y que tiene que ver con la industria del juicio, entre otras cosas, ¿no? Hoy hablaba con un empresario que me decía, nunca tengas un empleado. ¿Cómo? ¿Y cómo sos empresario sin tener un por eso. empleado? Porque esto es algo que está pasando sobre todo en los últimos 2 años. Una gran dificultad para actualizar el monto por inflación de las indemnizaciones. Con tanta inflación, no hay un criterio hoy para aplicar y actualizar los montos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que pasa es que se generan, al no haber un criterio, se generan indemnizaciones escandalosas, estrambóticas, que hacen virtualmente cerrar empresas. O sea, hoy un bar no está en condiciones de soportar una indemnización como la que te voy a contar ahora. Hablaba hoy con el abogado de un colegio del conurbano, colegio que tiene 60 años, que dice, yo en estas condiciones no puedo pagar este juicio. Esto obviamente preocupa e hizo intervenir a la Corte, que con 2 fallos este año dijo, ordenen esto. Hasta ahora la Cámara Laboral, muy influida por el kirchnerismo, no le hizo caso. Quiero que veas un caso nada más. Ahí tenemos a la Corte. Ahí tenés a la Corte. Yo traje un ejemplo muy concreto para que ustedes vean lo mal que se está calculando. Esto es una empleada administrativa de una cadena de restaurante a la que echaron en 2016 con 15 años de antigüedad. En ese momento, ahora vamos a ver eso, le correspondía por indemnización 1.700.000 pesos. ¿Año? 2017. 1.700.000 pesos, es decir, $106.000. Se le aplica uno de los criterios, de los 6 criterios que hay hoy, ¿sabes cuánto le correspondería? En lugar de 1.700.000, 184 millones de pesos. Es decir, $150.000 al valor de hoy. Quiere decir que esa chica, hace 7 años, por la misma plata, hoy tuvo una ganancia en dólares del 50%. Nada más que porque hay un sistema que calcula... ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Acá la clave es el cálculo por inflación, porque acá se te juntó inflación escandalosa, demora, porque no puede ser que un juicio dure 7 años. Claro. Y obviamente la politización. Pongamos los distintos criterios que tiene cada sala, por ejemplo. De la Cámara Laboral. De la Cámara Laboral tienen 10 salas. Esto es actualización por inflación, desde ya, ¿no? Pongamos, mira, quiero que veas, por ejemplo, esto es actualización del monto de condena. Esto es 2011. Es la misma Cámara. Exactamente. Pero cada sala tiene un criterio distinto. Claro. Mira, 110.000 pesos. O sea, depende de qué sala te toca. ¿Cuál sale sorteada? Exactamente. ¿Cuánto tenés que pagar de indemnización? Es seguridad jurídica en estado puro. Total. Mira, el monto original, 2011, era 110.000 pesos. Si te toca la sala 1, por ejemplo, hace IPC más 6% anual, más de 36 millones de pesos. Ahora, te conviene que te toque la sala 8. Solo ser 17 millones. Ahora, este caso que es real, esto es una productora de lonas de Villa Ballester, fíjate que en primera instancia le tocó, juzgado de primera instancia, el 8, apeló y les toca el 1. Se la duplicó en nada más que un año. No se ríe, pero es tremendo. Bueno, entonces, esto obviamente está generando un problema, una industria del juicio, que hizo a la Corte intervenir 2 veces. La última vez fue ahora, en agosto, cuando la Corte, ante el fallo La Cuadra, famoso, dijo, esto es inconstitucional, va contra la ley, contra el Código Civil de Vélez Sarsfield, porque se aplican intereses de 20.000%. Esto es obvio que no puede durar mucho tiempo. Te hago una pregunta, ahí tenemos a la Corte.
Mañana lo van a agasajar y a condecorar al doctor Rosati en la UCES, en la Universidad UCES, en relación con su actividad judicial. La pregunta es esta: ¿cuánto de esto que estás contando, cuánto de estas aberraciones en términos de indemnizaciones, etcétera, está ligado a los honorarios de los abogados? Todo. Porque al abogado le conviene que no avance. ¿Por qué? Y justamente porque se va acumulando por inflación año tras año. Cobra un porcentaje el abogado y cuanto más se retrase, más le conviene y más se lleva. Lo lógico... Todos deben querer la sala 1. Esto es la mejor inversión del mundo. Yo te puse el ejemplo de recién de una persona que en 2017 recibió una indemnización. Si tenía espaldas para aguantar, ganó 50% en dólares. En el mundo, en ningún instrumento financiero pudo ganar eso. Ahora, ¿qué dice la ley normal? Es un sueldo por año. Es decir, esa misma empleada de un restaurante que gana 1 millón de pesos, ponele que le correspondan 15 años de antigüedad, 15 millones de pesos, 17, no, 184. O sea, acá hay un problema grave que no estamos viendo. ¿La política qué dice respecto de esto? La política Porque vos estás planteando una relación entre indemnizados, digamos, trabajadores, empresa que indemniza, que los debe indemnizar, y los tribunales laborales, donde vos decís el kirchnerismo, más que el kirchnerismo, la familia Recalde tiene un poder extraordinario. La familia Recalde, ¿no? Moyano, la mujer de Recalde. Ahora, el decreto, el DNU, prevía esto. Hay una parte que frenó. Ahí lo tenemos a Recalde. Justamente la justicia laboral frenó esto, y en la ley de bases no está contemplado el tema de las indemnizaciones. La Corte pidió 2 veces que ordenaran, y ahora se espera que esas 10 salas se reúnan en un plenario y que determinen un criterio que no sea escandaloso como este y que va en contra del Código Civil. ¿Y esto cuándo pasaría? Eso no tiene plazo. Ya podría no pasar. Podría ocurrir ahora, podríamos esperar, como vos decís nunca. siempre, 40 años. Lo lógico es que eso ocurra. Bueno, más que interesante... Preocupante. Muy preocupante una situación recesiva como esta, además, claro, ¿no? Por supuesto. Donde sobrevivir para una empresa es dramático, sobre todo si es una pyme. O sea, el sistema te juega muy en contra. No tener un empleado es la recomendación de muchas pymes. No tengas empleados. No tengas empleados. Daniel Vilota viene de Doc Sur. De Doc Sur acá. Qué recorrido. ¿Te acordás que contamos en Odisea que los puertos bonaerenses son un factor de poder por los recursos económicos que manejan y que eso le permitió al kirchnerismo arrebatarle a Juntos en el 2023 a algunos municipios? Contamos el antecedente de Bahía Blanca y Coronel Rosales, donde los electos intendentes antes fueron administradores de puerto. Este es un dato central para entender el conflicto en el puerto de Dock Sud entre Axel Kicillof y la Cámpora, que deja en el medio a una empresa que es Exolgan, que es la mayor transportadora de contenedores de la Argentina y una de las principales de América Latina. Aclaramos que hay muchísimas, por lo menos 12 empresas de primer orden operando en Dock Sud. La particularidad es que a Exolgan le vence su permiso de concesión en el 2025 y hace un tiempo largo que tramita otro que le dé garantías para algo muy importante, que es una inversión de casi 150 millones de dólares para ampliar instalaciones y que los buques Panamá de última generación puedan ingresar al puerto. Es decir, que acá hay una cuestión de comercio internacional y de soberanía involucrada. Tengo que ir por Exolgan para entender el conflicto político. Exolgan tramita ese permiso ante el consorcio que administra el puerto. Ese consorcio tiene un presidente que lo designa el gobernador por decreto. Tiene alguna particularidad porque su presidente, Carla Monragal, llegó a ese cargo en el 2015 con María Eugenia Vidal y en mayo fue ratificada por Axel Kicillof. En este caso, propuesta de Jorge Ferraresi. Lo decimos claro, Monragal responde a Jorge Ferraresi. ¿También con Vidal respondía? Con Vidal respondía Martín Insaurralde. En el momento en que Insaurralde, enero del 2019, estaba cerca del plan B corta, ¿te acordás? Sí, cuando se especulaba que tal vez Macri no podía ir por su reelección y Vidal podía suplantarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque el intendente de Avellaneda es el aliado más relevante de Axel Kicillof
en el proyecto de ser candidato presidencial, pero sobre todo serlo con mucha autonomía de Cristina y de Máximo. Yo lo voy a contar como nadie del gobierno bonaerense tal vez lo quiera decir. Kicillof quiere controlar el proceso y conducir lo que desemboque en su candidatura. Probablemente también le interesa, no sé de qué forma, conducir a Cristina y a Máximo, o que no intervengan en su candidatura. Hay que ver cómo cae esto en el jefe de la Cámpora y el expresidente. Y precisamente esto es parte del conflicto. Otro dato importante, muy relevante, en ese consorcio se sienta Julián Álvarez, intendente de Lanús y representante en ese directorio de su municipio y el de Quilmes. Quilmes también gobernado por la Cámpora. Por la Cámpora. Estamos Hay hablando... que aclarar que Julián Álvarez es de la Cámpora. Los dos son de la Cámpora, muy relevante, y que están planteando Quilmes y Lanús. Que las empresas que están en el puerto los compensen por el daño que le provocan a la infraestructura urbana, el tránsito pesado que va del puerto a los depósitos de logística que esas empresas tienen afuera. Bueno, este es el corazón del asunto, donde hay que mirar cómo los actos administrativos están reflejando este conflicto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Álvarez, porque este conflicto arranca mucho antes, Carlos, tiene dos momentos clave. Uno es Ferraresi ingresando al gobierno de Alberto Fernández y el otro es cuando Petronas... Como ministro de Hábitat. De Hábitat. Y el momento en que Petronas anuncia que no va a ser la planta de gas natural licuado en Bahía Blanca. Ferraresi se incorpora a fines de 2020, la crisis entre Cristina y Alberto ya es importante y Ferraresi pasa a militar en los ministros que están del lado de Alberto, es decir, contra Cristina. Esto sorprende a Máximo y la reacción de inmediata es que el ANSES y el PAMI comienzan a hacer actividades en Avellaneda sin las autoridades municipales. Bueno, viene una serie de réplicas de actos, no vamos a perder muchísimo tiempo en eso, pero lo importante es que Álvarez, que es muy activo y muy astuto, el intendente de Lanús, interesa a Cristina en este tema, que según admite el gobierno bonaerense, lo sigue muy de cerca. ¿Qué le podría preocupar a Cristina? Bueno, tal vez que no pase lo que le pasó a Juntos en Bahía Blanca y Coronel Rosales, que no utilice los fondos del puerto en su contra. Acá hay un dato muy importante y es que Julián Álvarez se presentó en la justicia. O sea, vos lo que estás diciendo es que Cristina está mirando la vinculación de Ferraresi Kicillof y Kicillof con el puerto y dice, esa es la plata con que me van a enfrentar a mí. Porque es interesante, se presenta en la justicia Julián Álvarez como abogado personal de los municipios de Quilmes y Lanús y le pide a la justicia un peritaje para evaluar daños y por otro lado un peritaje para saber cuánto en realidad ingresa en el puerto. Ahí es un dato político importante. ¿Qué dicen los sindicatos vinculados al puerto? Que en DocSud se mueven más o menos 100 millones de dólares al año. Las empresas dicen que es muchísimo menos. ¿Qué es lo interesante de este dato? Que Julián Álvarez está pidiendo en esa demanda que le reconozcan 300 millones de pesos por cuadra dañada. No vamos a llegar a ver, hay videos cruzados, pero el más interesante es el final, donde aparentemente Avellaneda le responde a las críticas del municipio de Quilmes y Lanús con una musiquita muy sugestiva que es Money de Pink Floyd. Probablemente tratando de insinuar que todo esto, Carlos, es por plata. Sí. Alguien con malicia me decía que en la playlist de algunos involucrados figura primera Money de Pink Floyd. Bueno, ahí vamos a ver un poquito el video. Esto que vas a ver es la respuesta a un video hecho con información incorrecta publicado en conjunto por los municipios de Lanús y Quilmes. Esto implicará más camiones, más calles rotas y más daño para nuestras ciudades. Las vías de ingreso y egreso son autopistas y de los camiones que ingresan al puerto por Lanús solo pasa el 1,3% y por Quilmes el 1% del total. Ferraresi. Eva Perón, no la veo Eva Perón en esto. Uno sospecha que está el municipio de Avellaneda, que sintoniza mucho con el consorcio y con los empresarios. Probablemente sí sea una respuesta del municipio de Avellaneda y te decía esto. En esa playlist la marcha peronista muy lejos. Muchas gracias Daniel, gracias Pancho, excelente. Vamos a un corte y recibimos a Camila Perochena que nos va a hablar de la historia de la pobreza estructural en la Argentina. Y Ana Iparraguirre nos va a desentrañar este misterio. La farándula, la farandulización de los candidatos, de los políticos, ¿finalmente mueve el amperímetro de su situación electoral o no sirve para nada? Ya volvemos.